Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Visitado de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Bienvenidos a Pulso Científico, el espacio donde la ciencia conecta con la vida diaria. Hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Rocío Araceli Garibay Arce, químico farmacobiólogo por la Universidad de Guadalajara, con más de 13 años de experiencia en la industria farmacéutica y el sector salud. Actualmente desarrolla su tesis de maestría sobre un tema que nos toca a muchos, la rotación de turnos y cómo impacta en la salud y el desempeño laboral. Así es. Hola, buenos días a todos. Mucho gusto. Mucho gusto, mucho bienvenida. Gusto por la invitación aquí. Estoy muy agradecida con ustedes. Sí, fíjense que es un tema pues que a mí me ha llamado mucho pues desde el inicio. De hecho, cuando yo quise estudiar esta maestría, me llamó más que nada este tema porque por experiencia propia hay muchas cosas pues que no se han platicado, que mucha gente no sabe pues de la rotación de turnos, qué lleva, cuáles son las alteraciones que nos llevan aquí, y que propiamente una persona de las entrevistas que yo estuve realizando me dijo que estaba muy agradecido en que lo haya invitado porque ese tema o precisamente la industria privada y farmacéutica como que no se toca. O sea, como que no hay esa apertura en la investigación sobre todo para poder entrevistar o que las empresas te den el visto bueno para hacer investigación. Entonces uno de ellos sí me dijo, me gustó mucho tu tesis, o sea, mucho éxito porque me agrada pues platicarte abiertamente lo que yo he experimentado aquí. Claro. Muy bien. Bueno, para empezar el día de hoy, haremos una serie de preguntas que van a poner en contexto a nuestros escuchas sobre esta investigación que usted está llevando a cabo. Si bien está enfocada en el área farmacéutica, creo que esto de la rotación de turnos es algo que puede ampliarse a el gran sector laboral que tenemos hoy en México, donde pues hay mucha desigualdad, irregularidad en cuanto a horarios y demás. Para comenzar, me gustaría preguntarle cuáles fueron las principales alteraciones de salud que encontró en su investigación sobre la rotación de turnos. Sí, mire, a lo largo pues de estos 2 años que yo he estado en esta investigación, encontramos pues primeramente en salud mental, pues el insomnio, la falta de sueño, que no se descansa correctamente. De hecho también hay investigaciones, nosotros no nos metimos tan a fondo en las alteraciones cardiovasculares, pero también pudieran suceder el metabolismo, fisiológicas, o sea, hay un sinfín de cosas que te pueden pasar y que yo experimenté también y que a lo mejor no lo sabía hasta que yo me metí a investigar todo esto. Y hay muchos artículos precisamente, como tú mencionas, que no nada más es el área farmacéutica, claro, el área privada, que a mí me gustó investigar esta parte porque no está tan desarrollada exactamente. Hay más investigaciones sobre el área pública, el sector público, sobre todo en hospitales, en médicos y enfermeras, pero esta parte que yo estuve, esta población más bien que usted eligió. Ajá, exactamente, que yo elegí, pues no está tan desarrollada. Aquí, antes de pasar a las demás preguntas, me gustaría hacer como un paréntesis en esta misma pregunta, porque tal vez a nuestros escuchas no les queda muy claro, pero ¿a qué se refiere de repente con lo de rotación de turnos? Sí, claro. Claro que sí, es muy buen punto. Sí, mira, la rotación de turnos se refiere pues a estas necesidades que la empresa tiene de mover a su personal o desplazar a su personal de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? O sea, aquí
El detalle es que todas las empresas, no nada más hablando de la farmacéutica, pues lo que ellos quieren es que haya una mayor productividad, ¿no? Claro. Y que no haya tantos espacios muertos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabajan las 24 horas, los 365 días del año, no nada más pues de lunes a viernes como estamos acostumbrados a ver. Sí. Entonces, esto hace pues que sí, tenga mayor productividad, y si hay paros de línea, pues también a las empresas les afecta esta parte, claro. ¿no? Entonces, aquí el detalle es que la salud de los trabajadores a veces se ve afectada. También voy a comentar algo muy importante, que muchas veces los trabajadores, pues no sé, o sea, también en la noche, la mayoría de las empresas te pagan económicamente un poco más, ¿no? Pues la ley del trabajo también te dice que después de las 8 horas, tu jornada laboral, pues te pueden pagar el doble, si hay el triple, exactamente, después de las horas extras. Entonces, muchos trabajadores, pues, prefieren, si hay algunas necesidades económicas, pues, prefieren, trabajar y rotar estos turnos, mañana, tarde y noche. Claro, ¿no? y como casi no hay en el país, entonces... Maestra, y creo que este tema es súper importante, aunque parece que es invisible, es un tema invisible, nos toca a todos porque... Bueno, nosotros que trabajamos en el área de la salud, los hospitales también trabajan 24 horas. Claro. Y claro que cuando firmamos un contrato, todos firmamos esa cláusula que dice me adapto a las necesidades de mi servicio. Así es. Y claro que a todos nos ha tocado que nos muevan el horario y que te han puesto una jornada laboral a lo mejor en fin de semana, donde sí es cierto que te pagan más. Sí. Pero aquí me surge una pregunta. Pues adaptarse a estos cambios no es sencillo. Pero, ¿qué describen o cómo describieron que se adaptaron los ex trabajadores de esta empresa? Que ya sabemos que es un problema que si queremos lo podemos escalar a la vida cotidiana, o sea, a muchos empleos, ¿no? Sí, fíjese, precisamente uno de ellos, les puedo comentar algunas de las cosas pues que ellos me compartieron y percibían trabajando pues rotando los turnos mañana, tarde y noche. Primero, pues puede haber jornadas no nada más de 8 horas, o sea, de 10 horas, de 12 horas, y que se cambian, ellos pueden trabajar 2 días de día, de 12 horas y 2 días de noche, y así puede ser un ciclo. Entonces, ellos más que nada percibían que esa adaptación no se llevaba. ¿Por qué? Porque su vida cotidiana cambiaba totalmente, o sea, trabajaban también los fines de semana, no nada más entre semana. Claro. Entonces, pues ya las reuniones, no sé, la con familia, exactamente. Los amigos. Sí, todo eso cambiaba. Y inclusive una de ellas me decía que para poder conciliar el sueño, que no es lo mismo conciliarlo en la noche, o sea, dormir, pues nuestro ciclo comúnmente circadiano, pues se altera también. Entonces, no era lo mismo dormir en la noche que en la mañana. Por el ruido tenía que ponerse hasta antifaz, tomar algún medicamento, en este caso me decía que la melatonina, pues que no hubiera nada de ruido. Claro, esa es como mi primer duda. ¿Cuántos de los pacientes no se preocupe, de los ex trabajadores se encontraron con esta disyuntiva, no tener que tomar algún fármaco o algún suplemento para poder dormir de día? Sí, claro. Exactamente. Entonces, ella me compartía eso, que realmente no se podía adaptar a dormir. Entonces, muchos prefieren, pues, buscar algunas otras alternativas. Bueno, aquí hay diferentes situaciones, como yo les comentaba. Sí. Hay personas, pues, que son solteras y que dicen, bueno, puedo buscar otra cosa, pero las personas casadas o que tienen algunas situaciones de familiar. Exactamente. Entonces, todo conlleva a lo mismo, ¿no? Pues además no es como que en nuestro país y en nuestras condiciones puedas dejar un empleo y encontrar otro al día siguiente. Javier, entonces es súper importante. No es como que podamos renunciar así, nomás por renunciar. Exactamente. Me llama mucho la atención esta parte donde se dificulta regularizar o adaptarse, y más porque dice que las rotaciones eran de 2 días. Sí. Entonces apenas estás ni siquiera acostumbrándote al cambio de ritmo cuando ya te toca otro cambio y te toca otro cambio. Mientras tú trabajas, otros duermen. Mientras tú tratas de dormir, otros están en actividades. Entonces, tanto me imagino que laboral como cotidianamente se ha vuelto un problema, y
Pues eso me lleva a preguntar si de repente ustedes identificaron algún impacto en el entorno laboral de estas personas, en el sueño, e inclusive en el estado de ánimo o las relaciones que pueden tener interpersonales. No sé si de repente llegaron a describir problemas entre compañeros, con su familia, alteraciones desde el apetito, líbido, no sé qué encontraron por ahí. Sí. Fíjese que todo eso es súper importante porque sí, yo creo que la mayoría, si recuerdo ahorita, 5 de 6, sí me decían que estaban muy irritables. O sea, la relación con sus compañeros pues había más fricción, o sea, sí ya no era la misma tolerancia que se tenían entre ellos, entonces por cualquier cosita tal vez había algún conflicto donde no debería de haberlo, ¿no? Entonces, sí, algunos presentaron ansiedad, depresión también, porque me comentaban que, o sea, simplemente con el despertarse ya después de que no comían bien también, sus hábitos alimenticios cambiaron. Uno de ellos también me decía, yo llegaba del turno, por ejemplo, salía a 7 de la mañana, llegaba a 8:30 a mi casa, por ejemplo, y no sé, comía cualquier cosa, un yogur, o a veces uno de ellos inclusive me dijo, nada más me comía un gansito y me dormía. Dios. Entonces son cosas que sí repercuten. Ya después se levantaba y me decía, no tenía ánimo de ni irme a trabajar. Entonces eso me deprimía. Sí, había muchas cosas pues que en su salud mental, que ahorita pues ha sido muy, muy estudiada también, sí les repercutía en toda esta situación, pues. Bueno, maestra, y quiero hacer un paréntesis. Las empresas hacen algo para mediar esto. Bueno, hablemos de fatiga laboral. Sí. Yo quiero saber qué tan evidente fue para los participantes de su estudio el hecho de estar pues desgastados por esta situación, pero también más allá de cómo lo asimilan y cómo se adaptan. ¿Las empresas tomaron en cuenta o han tomado en cuenta esta situación para poderlo? Fíjese que es muy, muy buena pregunta, porque algunas empresas yo creo que ni se dan cuenta de la situación que se está percibiendo pues en el entorno laboral. Entonces, ahorita en la actualidad, al parecer pues sí ya se han estado tomando algunas cartas en el asunto, pues tratar de mitigar algunos horarios que sean un poquito más flexibles o que se puedan adaptar mejor. Pero al inicio como que, pues la verdad, la salud de los trabajadores era... Bueno, tú me firmaste un contrato, ¿no? Entonces, claro, eso no lo dicen a todos, sí, claro. Cuando vas a personal y dices, oye, tengo que llevar a mi hijo a la escuela o al fútbol o a sabe dónde, y ahora ya tú firmaste que según las necesidades del servicio y tienes que venir el sábado o el domingo. Que voy a hacer también aquí algo, hincapié pues depende también mucho de tu jefe. O sea, tal vez aquí lo que usted me dice, pues tengo que llevar a mi hijo al fútbol, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero es pues personal ahí, es como yo trabajo para una empresa, entonces es como no es una relación personal de una persona a otra, sino es el que estaba ese día cubriendo ese puesto y dice, no puedo hacer nada, amiga, lo siento. Así es correcto. Entonces, todas estas situaciones a mí, en lo personal, pues me llamaron mucho la atención para poder entrevistar a estos ex empleados, que les voy a platicar también una cosa muy importante. Yo me topé al inicio, o sea, mi investigación en esta parte, pues es cualitativa, pues ver la percepción de cada uno de los ex empleados, que al inicio lo queríamos realizar cuantitativa, más sin embargo, 2 empresas pues sí me dijeron, es que es información muy delicada, confidencial, y pues... secreto industrial y no sé cuánto, ¿no? Porque también cuando hablamos de producción de gansitos, pues estamos hablando de tiempo o dinero, ¿no? Claro. Pues al final de cuentas, el que se sepan este tipo de situaciones, externarlas directamente de una empresa, pues les puede perjudicar hasta a nivel fiscal o legal, ¿no? Porque toda esta incidencia de riesgo de trabajo, entre más aumentada esté, más impuestos y es pérdida para la empresa. Entonces, es correcto. Inclusive algunas, aunque tienes IMSS, siempre está el clásico médico laboral que te dice si vayas al IMSS o no, porque entre más vas al IMSS, pues mayor aumento del índice de riesgo de trabajo. Entonces, no creo que, aunque se supiera por parte de la empresa lo que están viviendo los trabajadores, le dieran tanta importancia a la misma. O sea, no lo veo por ahí. Me imagino que fue algo con lo que se encontró. No sé si hubo miedo por parte de los trabajadores al hablar.
Más que nada, yo traté de gestionarlo pues con la jefatura y pues sí era como ese miedo a que sus trabajadores tuvieran algunas repercusiones contra ella misma, ¿no? Claro. Entonces sí se topa uno con diferentes situaciones que en ese momento dije, bueno, pues no, entonces creo que no voy a ir por ahí. Déjenme revisar por cómo lo podemos realizar y que ellos me pudieran colaborar y participar para hacerlo más enriquecedor, ¿no? Y esta fue la manera, de la mejor manera, pues, en lo que pudimos recabar esas entrevistas y esas experiencias, pues, del personal, pues. Y con base en estas experiencias o entrevistas, ¿detectó que la jornada laboral influyera en el desempeño de los trabajadores? Como que rindieran más, rindieran menos, ¿o qué fue lo que encontraron? Sí, fíjate que también ese es otro punto muy importante porque su desempeño laboral, sobre todo en la noche, baja. O sea, ellos 5 de 6 también me decían que pues no, en la noche, después de la 1:30 de la mañana como hasta las 5:30, 6 de la mañana, o sea, el desempeño pues no era el mismo porque pues había mucha somnolencia, tenían hasta torpeza en sus movimientos, ya no tenían esa misma energía, destreza, exactamente. Claro. Una de ellas sí me decía que lo que ella quería hacer es como a hacer más actividades para poder mantenerse despierta, pero aún así pues no era la misma actividad que en el día. Entonces sí hay muchas repercusiones todavía en el desempeño pues que ellos percibían que no era lo mismo. Me imagino que lejos de los errores que puedan cometer en su área, también está la situación en la que puedan sufrir mayor índice de accidentes, ¿no? Es correcto. Claro. Así es. De hecho, ¿sabes? No nada más accidentes en el área de trabajo, pues también laboral. Si hay algunos que todavía manejan. Claro. Así es. Después de la jornada laboral, pues también era como prácticamente riesgoso. imposible. Más riesgoso, es correcto. Y aquí, además de lo laboral, pues tu estudio también toca aspectos de la vida saludable, ¿no? Y Así es. ¿cómo, qué encontraste en este sentido, como relacionado con la salud? Sí, fíjate, hay una parte muy importante también que yo les preguntaba si les daba la oportunidad de hacer actividad física después de su jornada laboral. Uno de ellos sí mencionaba que siempre ha hecho actividad física, o sea, se iba al gimnasio después de trabajar, pero en ese tiempo, cuando él salía pues de noche, decía que no tenía la energía, no tenía la misma destreza, ni la capacidad, ni nada. O sea, él decía que no podía hacer, prefería dormir mejor a ir a su actividad física. Y los demás me decían realmente que era nula. O sea, no tenían esa actividad física que se requería. Eso es como, por ejemplo, uno de ellos. También, no sé si les comentaba, también en las citas médicas, o sea, pues tampoco no podían tener esa continuidad, cita. claro. Ajá, exactamente, porque pues muchas de ellas son en el día o entre semana y a veces pues todo esto no hacía que tuvieran ese seguimiento, pues. Sí. O inclusive también enfermedades recurrentes. Uno de ellos sí me decía que sus enfermedades eran súper recurrentes, o sea, como cada vez que descansaba un periodo, o sea, traía gripa. Entonces, o traía alguna otra cosa respiratoria, pero siempre estaba enfermándose pues muy frecuente. Vaya. Sí. Y algún otro, no sé si puedo comentar ahorita claro, también. Recordé, ¿saben qué? Alteración de sobrepeso también, el eso peso. iba a comentar. Exactamente. Sí. Muchos decían que estar en la mañana y sobre todo en la noche, o sea, que el peso también se les empezaban a subir de peso. Eso le iba a preguntar, que si de repente no le comentaban que dependiendo del turno comían en mayor o menor cantidad, sobre todo en la noche, como para tratar de mantenerte despierto. Lo que muchas veces se ha visto, digo yo que también he trabajado rolando turnos antes de medicina inclusive, te lleva a pensar que, pues si como algo, pues me va a dar menos sueño, y si como otro, y estás pellizcando y pellizcando y pellizcando toda la noche para intentar no quedarte dormido durante tu jornada. Qué interesante, sí. Y sí se ve bastante aumento, ¿no? De Sí. peso. Aumento de peso, algunos, pues,
precisamente porque no es lo mismo desayunar a las 8 de la mañana que estar comiendo a las 3, 4 de la mañana. Entonces, pues había otras alteraciones, pues tenían hasta gastritis, colitis, todo este tipo de secuelas, pues también que se vieron justamente con ellos. También uno de ellos, fíjense, él me compartió que tenía insuficiencia renal infantil. Okay. Y que cuando empezó con este ciclo de rotación, también su insuficiencia, o sea, estaba controlada, avanzó. Se empezó a agudizar un poquito definitivamente va afectando bastante a la salud. Y toda esta información que estamos platicando, todos estos datos que se están recabando, al final de cuentas, lejos de compilarse, generar algún artículo o publicación, ¿se va a llevar a algún proceso de intervención? Fíjate que, o sea, sería excelente pues algún proceso de intervención, más sin embargo, por lo que te decía, de la barrera pues que hay aquí dentro de las empresas, pues por el momento no lo hemos realizado, todavía seguimos en proceso de la tesis, pero sería excelente pues hacer este proceso. A mí me gustaría, por ejemplo, con ellos, ya muy puntual, compartirles pues mis resultados ya cuando tengamos pues toda la tesis terminada y pues procurar pues tratar de crear un poquito más de conciencia y pues bienestar pues en ellos mismos, ¿no? Claro. El bienestar de los trabajadores más que nada. Rocío, tu investigación no solo aporta evidencia científica, también nos recuerda que detrás de cada empleo, cada empresa, hay personas con necesidades básicas que hay que cumplir. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las empresas que, si todos sabemos y reconocemos que son una muy buena fuente de empleo y que sostienen muchas familias, para concientizar no solo a las empresas, sino también a la sociedad sobre la salud en general? Bueno, yo creo que sobre todo las empresas, pues que hagan un poquito de más conciencia, sensibilizarse ellos mismos, pues de que tienen personas humanas, no nada más es solo un número, pues. Hay una vida que está ahí trabajando por las demás, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, sí, pues tratar de que ellos escuchen un poquito más a sus trabajadores, ¿no? No nada más, pues que sean números, que al final de cuentas ellos es lo que para lo ellos que ven. Importa, claro. Sí, son los números. Entonces, ojalá que no sé, a mí se me ocurre también tal vez algún buzón donde ellos también pudieran dar sus opiniones sobre cómo, pues no bajar la productividad, pero sí hay maneras, pues, de que los horarios sean un poquito más amigables. Hay, sobre todo en el sector público, recuerdo que ellos me decían, esto no fue parte de mi tesis, pero sí en una plática con algunas enfermeras, que se les hacía más amigable probablemente, no sé, rotar un mes y por turno, no sé, mañana, tarde, noche, y pues estar como a prueba y error, ¿no? A prueba y error, a ver qué es lo que se les facilita un poquito más a ellos y que la productividad siga siendo pues efectiva. Claro, y además pues toda esta información puede llevar a que se visualice una problemática tan importante y que pues a nivel de los gobiernos pues se puedan hacer cambios en la normativa, ¿no? Porque de repente estos vacíos legales pues hacen que estas empresas puedan jugar con este tipo de rol en los horarios de las personas sin tener ninguna consecuencia más allá de que las quejas de los empleados, ¿no? Entonces considero que es de vital importancia darle pie a esto. No sé si haya una manera, alguna red social, algún tipo de lugar donde nuestra audiencia pueda darle seguimiento a tu investigación si están interesados en ella. Fíjate que igual lo podríamos revisar, aún no sé si hay alguna donde podríamos pues darle seguimiento. Para consejerías, pues, por sí, supuesto. Más que nada. Sí me gustaría a mí también, sobre todo las personas pues que pusieron esa barrera, me gustaría mostrarles pues esa investigación. Claro. Para ver si pudiéramos colaborar con alguna parte, sobre todo en los horarios, ¿no? Muy bien. Pues agradecemos mucho a la maestra Rocío Araceli Garibay Arce por compartirnos este trabajo que sin duda contribuye a visibilizar los retos de la rotación laboral. Y a quienes nos escuchan en Pulso Científico los invitamos a seguir conectándose en la ciencia con su vida cotidiana y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Yo fui Javier, recordándoles que su podcast Pulso Científico está enfocado a unir la ciencia con nuestra vida cotidiana y temas de relevancia como yo creo que nos aportan bastante. Sí, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.